Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? Dicen que en San Albero todo se escucha dos veces. Una en la plaza y otra en la iglesia. La plaza hace ruido, exagera, juega al teléfono roto. La iglesia, en cambio, devuelve lo mismo pero más hondo, como si los muros hubieran aprendido a cuidar las palabras antes de soltarlas al aire otra vez. La primera vez que Nico me dijo tranquilo, yo conduzco, pensé que se refería al coche patrulla. Tardé semanas en entender que hablaba de otra cosa, de la manera en que se puede llevar una noche sin que te lleve por delante. Éramos compañeros de guardia en la misma comisaría de barrio, turno de tarde-noche, esas horas en las que la ciudad es un rumor de persianas, motos y conversaciones a media voz. Yo me llamo Alex, y si tuviera que resumirme diría dos cosas: sé escuchar a la gente cuando está al borde, y me cuesta escucharme a mí cuando ya crucé el borde hace rato. Con Nico hice pareja por azar. El jefe de unidad movió fichas para cubrir bajas y nos tocó juntos el turno 17, un viernes en el que el aire amenazaba lluvia pero no cumplía. Me fijé en sus manos cuando llenó los partes. Dedos largos, escritura clara, cero teatralidad. Llevaba el pelo corto, la barba recién nacida, la mirada de quien no necesita hablar alto para que le oigan. Conmigo fue amable, sin el ritual del macho bromista que a veces sobra en vestuarios. ¿Listo?, preguntó, al abrir la puerta del patrulla. Listo, respondí, y me acomodé el cinturón. Las primeras horas fueron el curso acelerado de cualquier pareja nueva. Un aviso por música alta que se resolvió con diálogo y sentido común, un choque leve con intercambio de seguros, una discusión de portal que al final era cansancio y celos mal traducidos. Nico hacía fácil lo difícil. Tocaba el timbre con respeto, presentaba el motivo de la visita sin levantar defensas, y cuando se hacía silencio decía la frase exacta para que el otro respirara. Yo, que tengo más impulso que método, me dejé llevar por su ritmo. Tú entras cuando haga falta, me dijo en un descanso, al borde de la plaza. No necesitamos los dos a la vez en todas las frases. Si yo empujo, tú sostienes. Y al revés. Era un pacto más que una instrucción. Y funcionó. El rumor de la calle nos llevó de tienda en tienda, de llamada en llamada. Hacia las 10, nos tocó un servicio en el Paseo del Río. Un hombre que había perdido a su perro. No era broma. El perro llevaba medicación. Encontramos al animal a 3 calles, asustado bajo un coche. Nico se agachó despacio y le habló con voz de siesta. El perro salió. El dueño lloró como quien encuentra una parte de sí. En la libreta, intervención 43, perro. Escribí la palabra con una sonrisa que no entraba en el parte. La guardia tiene sus ritos de supervivencia. Uno de ellos es el café de las 23:15 en el bar que cierra tarde. Nico pidió descafeinado. Yo, el normal que me pone la cabeza a 100 pero me regala el falso alivio de estar a cargo. Nos sentamos en la mesa más discreta, de espaldas a la televisión. Hablamos de fútbol 2 minutos para sacarnos el uniforme de encima, y enseguida volvimos al idioma en el que nos reconocíamos, el de la gente. Lo del portal de antes, dije. Te escuché decir nadie va a ganar hoy si subimos la voz. Porque es verdad, contestó. A veces la victoria es que no pase nada. Me miró. No venimos a tener razón. Venimos a que la razón sirva. Me gustó la frase. Me gustó más como la habitaba. Salimos con la noche más asentada. En la emisora, un aviso, una pequeña reyerta a 2 barrios. Conducimos sin sirena. No hacía falta. Llegamos, pacificamos con método y presencia. Al terminar, el jefe de patrulla nos felicitó por radio. Nico, ya con el cinturón abrochado, me guiñó. Puntito para la tabla de buen oficio. ¿Existe eso?, pregunté. En mi cabeza,
dijo. No se cobra, pero te deja dormir. Hubo un rato de calma. En esos ratos la ciudad entra por la ventana como un animal manso. Nico puso la radio muy bajo, una emisora de madrugada donde un locutor habla como si no quisiera despertar a nadie. Contaban historias mínimas. Una panadera de barrio, un hombre que coleccionaba relojes viejos, una señora que buscaba la canción que bailó en su boda. Yo miré su perfil y sentí, sin querer sentirlo aún, esa punzada de estar bien entre dos luces, entre la certeza de que afuera todo seguía girando y la tranquilidad de no tener que demostrar nada. Respiré hondo para esconderlo y fallé. Nico me miró medio segundo, como quien mira una sombra nueva en una pared conocida, y volvió a la carretera sin decir nada. Nuestra segunda guardia juntos fue distinta. Aguacero. La lluvia cambia la ciudad y el ánimo. Dimos bolsas de plástico a quien no tenía paraguas, ayudamos a empujar un coche que no arrancaba, atendimos a un hombre mayor que resbaló en la entrada de su portal. En todas, Nico movía el cuerpo primero y el orgullo después. En uno de esos servicios, una mujer joven nos miró con recelo, como si esperara prepotencia. Nico se agachó a la altura del señor mayor, preguntó con suavidad, y el recelo se volvió gratitud. ¿Cómo lo haces? Le pregunté de vuelta al coche. Pienso en mi abuelo, dijo. Y en no convertir el uniforme en una pared. Yo también tengo un abuelo que me enseñó a no romper puertas cuando bastaba con tocar. Pero en mí, ese aprendizaje convive con una sombra de defensa, el miedo a que me tomen por blando. Me di cuenta de que al lado de Nico esa defensa sobraba. Agradecí en silencio. El agua nos empapó turnos, calcetines, paciencia. En la comisaría, de vuelta a mitad de noche para un trámite, el olor a café y plástico mojado se pegaba a las paredes. Lola, la compañera de ventanilla, nos ofreció toallas. Nico, con ese humor que no alardea, le dijo: «Nos ponemos guapos para que el parte salga bien». «Guapos ya venían», replicó Lola. «Lo que necesitan es secarse la cabeza». No supe si lo decía por el pelo o por otra cosa. Miré a Nico. Él evitó la broma fácil, me dio una toalla y me rozó el antebrazo apenas. Un gesto mínimo, pero lo sentí. Me dije que estaba cansado, que la lluvia confunde, que el cansancio ablanda. Me dije que éramos compañeros, que el respeto es la ley primera, que lo nuestro era trabajo. Me lo dije muy bien dicho. No me creí del todo. La rutina con Nico se convirtió en escuela. Aprendí a no dejarme arrastrar por las urgencias falsas, a sostener el silencio cuando alguien llora y no hay frase que cure, a hablar con claridad sin humillar. Él aprendió de mí a leer los gestos veloces de los chavales que vienen con prisa y vergüenza, a anticipar una bronca con humor, a entrar en una tienda sin que el dependiente sienta que trae problemas. Era un intercambio limpio. Y en medio, la guardia, con su combinación de cansancio y gratificación que no sabe explicar bien quien no la ha olido. Una noche, cerca de las 2, nos tocó cubrir a una patrulla que se quedó sin coche. Volvimos a la comisaría a por el de reemplazo. En la sala de descanso había 2 compañeros viendo un partido repetido. El microondas zumbaba, la cafetera reposaba como un animal que ya dio todo. En ese descanso ocurrió el primer temblor. No fue nada extraordinario. Nico dejó su taza al borde de la mesa y casi se cae. La agarré a tiempo. Nuestros dedos se tocaron medio segundo. Él dijo gracias con la voz más baja que le conocí. Yo dije de nada como si no me hubiera pasado corriente. Me pasó. Salimos de nuevo. El jefe nos mandó a una calleja donde alguien había llamado por ruidos. Resultó ser una pareja discutiendo por mensajes mal entendidos. La mujer, sentida. El hombre, torpe y arrepentido. Nico protegió la calma. Yo pedí agua. Todo acabó con un acuerdo de irse cada uno a su casa a dormir y hablar al día siguiente en frío. Cuando nos despedimos, la mujer me miró con ojos que agradecen no ser juzgada. Yo pensé que hacer este trabajo bien es, a veces, eso, no agrandar lo que la noche agranda sola. Esa misma madrugada, de vuelta en el coche,
Nico rompió un poquito el borde. Alex, dijo, como si el nombre fuera un paso. Gracias por sostener antes la taza. No fue nada, respondí. Fue algo para mí, dijo. Y el silencio que siguió no fue incómodo. Fue una manta. No somos héroes. Tampoco robots. En el turno 17, un viernes de nuevo, otra luna nueva. Nos tocó una intervención que se nos quedó en el cuerpo. Un aviso de vecindario por gritos. Una puerta que nadie abría. Esperamos refuerzos, entró la dotación, todo dentro de protocolo. Al salir, traíamos la respiración alta y las ganas bajas. El jefe nos pidió quedar de apoyo en la comisaría por si hacía falta relevo. 2 horas de espera. No era hora de bromas. En la sala de guardia, el neón hace que la piel parezca más cansada de lo que está. Había 2 sillas, una cafetera, una ventana con persiana que se negaba a subir del todo. Nico se sentó y dejó la cabeza hacia atrás. Yo me quedé de pie, con esa inquietud que no se saca con café. Estuvimos en silencio un rato. Escuchábamos los ruidos propios de la noche adentro. Fábrica de aire, pasos, papeles. ¿Quieres que bajemos al patio 5 minutos? Propuso. No puedo parar. Dije, honesto. Sí, pero me cae encima todo. Entonces no paramos, respondió Nico, sin intentar arreglarme. Dame el parte que lo relleno yo. Lo extendí. Él escribió como escribe siempre. Claro. Me fijé en su perfil otra vez y sentí esa punzada, ahora menos escondible. Me rindió el cansancio. Me senté frente a él. Nos miramos. En su mirada había el mismo cansancio, la misma rabia contra la noche que a veces aprieta, y un destello de algo que me asustaba y me calmaba al mismo tiempo. Nico, dije, bajando la voz. ¿Tú? No terminé la pregunta. No hacía falta. Su gesto se ablandó. No había prisa. No había nadie. Solo nosotros y una guardia que se había hecho larga. No diré que nos lanzamos uno sobre el otro ni que sonó ninguna música invisible. Fue lento. Fue claro. Fue de adultos que se respetan y que han cruzado un mar de turnos para llegar a una orilla sin teatro. Me acerqué medio paso. Él respondió con otro medio paso. Preguntamos con la mirada. Respondimos con la misma claridad. Nos besamos. Fue un beso tranquilo, sin urgencia ni sombra. Un beso que sabía a café tibio y a estoy aquí. Duró lo justo para decir sí sin decirlo en voz alta. Cuando nos separamos, no hice chistes. Él tampoco. Nos quedamos con las frentes cerca, respirando como quien vuelve de una carrera corta. No sé si esto es una locura, susurré. No lo es si lo hacemos bien, respondió. La frase me salvó de mí. Me puse de pie, bajé la persiana un poco más para tapar el neón insolente, lavé 2 tazas, volví a la mesa. Seguimos trabajando. Al rato subimos al coche, nos tocó otra intervención menor, y la ciudad siguió su curso. En mí, algo se había ordenado. El amanecer siempre huele a pan y a frenos tibios frente a la comisaría. Ese día también. La noche anterior, en el turno más largo, Nico y Sergio se habían besado por primera vez en la sala de guardia, con las luces amortiguadas y el murmullo de la radio llenando los huecos. No fue un arrebato imprudente, fue una verdad que por fin encontraba su sitio. Pero la verdad, en los lugares donde todo lleva uniforme, trae además las preguntas de rigor. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se ordena lo que empezó a respirar? Sergio durmió poco. No porque dudara, sino porque la cabeza quiso repasar, una y otra vez, el gesto exacto de Nico antes de acortar la distancia. La mirada sin exigir, el estoy aquí pronunciado casi sin voz. En la ducha, el agua le cayó como si pretendiera pulirle el susto. En la taquilla, respiró, se vistió con el mismo orden de siempre. Camiseta, camisa, chaleco, placa, libreta. Al cerrar la puerta metálica, se vio en el reflejo opaco, no era otro, pero algo se había acomodado. Nico llegó con ese paso entre el sigilo y la energía que lo hacía tan propio.
Saludó a recepción con un buenos días de siempre. Tomó un café pobre pero fiel de la máquina y subió a la planta segunda. La radio repetía partes de madrugada. La ciudad decía su inventario de rutinas. En el pasillo, cuando se cruzaron, no hubo gesto teatral. Un hola bajo, una sonrisa que no necesitó explicaciones. Allí, en público, los dos sabían que la profesionalidad era el idioma que tocaba hablar. Patrulla juntos, dijo Nico, levantando apenas la hoja de servicio. Juntos, respondió Sergio, y esa palabra, tantas veces dicha sin pensar, de pronto pesó mejor. Salir a la calle, después de una noche como aquella, fue como aprender a conducir un coche que conoces de memoria con una mecánica nueva por dentro. La ciudad estaba en su modo de diario. Comercios levantando persianas, autobuses dando paso, una bicicleta que parecía tener prisa por saludar al sol. En el patrullero, la radio repetía códigos y direcciones sin urgencia. Nico conducía con esa suavidad que disimula las esquinas. Sergio llevaba la libreta abierta y el oído atento. Anoche, empezó Sergio, sin grandilocuencia. Sí, dijo Nico. No quiero que parezca que, buscó palabras, no como quien se justifica, sino como quien cuida el terreno. No quiero que parezca que perdemos el norte en el trabajo. Al revés, me siento más centrado. Pero quiero que lo hagamos bien. Lo haremos bien, aseguró Nico, mirando un segundo a la izquierda, lo justo para que la mirada alcanzara y volviera a la calle. Ya sabes que no me van ni los secretismos ni las épicas. Me van los planes. ¿Cuál es el plan?, preguntó Sergio, agradeciendo que el verbo existiera. Primero, cuidarnos sin ruido. Aquí, trabajo es trabajo, nada de gestos que nos saquen de foco. Segundo, hablar con quien hay que hablar, cuando toque. Si lo hablamos nosotros solos, nos hacemos un favor a medias. Tercero, reglas claras. Fuera del turno, nos damos el tiempo que llevamos posponiendo. Dentro, seguimos siendo el equipo que siempre fuimos. Sonrió con un ángulo. Lo de anoche no nos quita neuronas. Nos las ordena. Me sirve, dijo Sergio. Y gracias por decir a hablar con quien hay que hablar. Me da paz. El primer aviso del día fue una disputa vecinal por una plaza de aparcamiento. Nada épico, nada de película. Lo que sí hubo fue una puesta a punto de lo que más define a un buen turno: escuchar. Nico bajó del coche con la calma que disuelve chispas. Sergio tomó la palabra con la firmeza justa que evita que un tono suba media nota. Dos versiones, una plaza, un punto medio. Propusieron una forma simple de turnarse en la semana, anotaron nombres, se marcharon sin sumar ruido. Al subir al coche, Sergio pensó, y no dijo, que amar a alguien que te hace mejor compañero de trabajo es una suerte casi indecente. La mañana siguió con su inventario, un aviso por música alta a destiempo, resuelto con llamada al timbre y una broma sobre ser DJ de mañana que hizo reír al chico de la puerta. Una persona mayor desorientada en un portal. Sergio la llamó por su nombre, como había aprendido de su abuelo, y Nico avisó al servicio sanitario con ese tono que tranquiliza a quien escucha. Hubo un rato de silencio bueno. Y, cuando en el patrullero la conversación se asienta en respirar, llegan las ganas de ponerle nombre a las cosas. Yo me di cuenta, dijo Sergio, el día que te reíste en mitad de un control porque el señor del sombrero nos dijo jóvenes, vigilad a ver si se escapan los semáforos. No del chiste, de cómo te reíste. Ahí me di cuenta. Yo me di cuenta cuando dijiste gracias a un compañero que llevaba cara de lunes desde el miércoles, replicó Nico. Las gracias que dices tú no son de trámite. Y pensé qué peligro, me estoy enamorando de cómo trabaja alguien. ¡Qué peligro!, repitió Sergio, con una sonrisa prudente. Se miraron un segundo y volvieron a la avenida. Equipo, método, paz. En la comida, en la sala común, la vida normal hacía de telón. Microondas zumbando, envases que estallan, cucharas golpeando el borde de un tupper. Mario, el veterano de la unidad, le soltó un chiste de esos que solo hacen gracia al que los cuenta.
A ver si hoy me regaláis un parte con letra bonita, que el último parecía de doctor. Nico y Sergio rieron en el tono de siempre. Nadie sospechaba, nadie tenía que hacerlo. Allí, entre placas y tuppers, había una regla que no estaba en ningún manual. Las personas se cuidan sin convertirlo en novela. A media tarde, protocolario como una campana de iglesia, jefe de turno, la teniente Morales, llamó a Nico a su despacho. Sergio sintió ese cosquilleo que tienen los nervios cuando una decisión se acerca antes de anunciarse. Nico lo miró desde la puerta y le dejó un gesto breve. Tranquilo. Entró, se sentó, dijo buenas. La teniente lo observó con esa mezcla de respeto y ojo clínico que la hacía temida y querida a partes iguales. Ayer terminasteis tarde, abrió ella. Ya vi la bitácora. Sí, teniente. Hubo 2 avisos encadenados, respondió él. Todo en orden, afirmó ella, pasando página. Te he visto, distinto. Nico no esquivó. Nico no sabe esquivar cuando la verdad pide paso. Me siento distinto, dijo. Nada que comprometa el trabajo. Pero sí algo que, no buscó el eufemismo, buscó la manera de no esconder, que me alegra. Y quiero hacerlo bien. La teniente Morales no levantó ceja teatral, no preguntó con morbo. Escuchó. ¿Tiene nombre eso que te alegra? Preguntó. Sí, dijo él. Sergio. Y sé dónde estamos. Sé cómo separar. Por eso prefiero que usted lo sepa de mí ahora y no por pasillo después. No pido trato especial. Pido confianza para gestionar bien los límites. La teniente respiró. En algún lugar de su memoria quizá recordó su primera semana de mando, cuando entendió que dirigir personas es, sobre todo, administrar humanidades. Gracias, dijo. Por contarlo así. Aquí la clave es el servicio y la seguridad. Si lo que estás viviendo te ayuda a ser mejor en los dos, mi preocupación baja. Haré 2 cosas. Una, registrar que me lo has comunicado, por si a alguien le da por jugar al misterio. 2. Preguntarte si necesitas algún ajuste de turnos para que no se os exija más de la cuenta. No ahora, respondió Nico. Si en algún momento complica, se lo diré. Tenemos reglas claras entre nosotros. ¿Reglas? Repitió la teniente, asintiendo. Bien. Y discreción adulta, que no es lo mismo que ocultar. Lo que pase fuera es asunto vuestro. Aquí, ya lo sabes. Y si escuchas un comentario que falte al respeto, me lo traes. No quiero novela barata en mi pasillo. Gracias, dijo Nico, con esa gratitud que se le notaba en la fisonomía. De verdad. Salió del despacho con un peso menos. Sergio, al verlo, no preguntó. Nico le hizo un gesto de pulgar. Vamos bien. Me alegra, susurró Sergio, y la sala común volvió a ser sala común. Esa noche, de vuelta a casa, no hubo cena con manteles ni velas. Hubo sopa y pan tostado en la cocina de Sergio, con una playlist que conocía su sal. El piso olía a detergente honesto y a camiseta recién tendida. Dejaron las botas cerca de la puerta, rieron con ese cansancio que acaricia. Al fin, hablaron sin reloj. Quiero que me digas cuando algo no te guste, empezó Sergio, serio como cuando completa un informe. Si un gesto mío te incomoda en la comisaría, si te parece que no soy claro, me lo dices. No quiero que nos descosamos por malentendidos. Te lo diré, prometió Nico. Y yo te pido que no te quedes solo con lo que sientes. Los dos venimos de hacer de muro para otros. Aquí, muro compartido. Sonrió. Y hay otra cosa. No quiero que lo nuestro sea solo el escape del trabajo. No quiero que sea como Fall. Se corrigió de inmediato, bajando el término. Quise decir, no quiero que sea solo la adrenalina de la guardia. Quiero día contigo. Quiero mercado. Quiero aburrirnos en un banco un domingo. Quiero que me digas que ganas de no hacer nada. Quiero todo eso, dijo Sergio, con esa claridad que da el camino andado.
Y quiero que un día me lleves a donde haces esas fotos que subes sin geolocalizar. Se rió. Te tengo calado. Es un descampado con farolas viejas, se protegió Nico. No esperes París. Espero contigo, dijo Sergio. Y la sopa supo más. Hablaron de lo tonto y de lo hondo, de la primera vez que se cruzaron en la academia sin verse, de la primera discusión por una palabra mal puesta en un parte, de la vez que Nico cambió su ruta para que Sergio no llegara tarde a un cumpleaños. Rehicieron con palabras el camino que los había traído hasta esa mesa. Y pusieron en voz alta algo que ya era evidente. Se gustaban no solo por la mirada del otro, sino por cómo miraba el otro al mundo. A mí me enamora, dijo Sergio, cuando bajas el tono y el que grita baja contigo. Me enamora como siendo dos, te vuelves calma. A mí me enamora cuando tomas notas en una escena pensando en quien leerá después, no en quien aplaudiría ahora, devolvió Nico. Me enamora que no uses la placa para subir volumen, sino para hacer sitio. Se quedaron callados. Ese silencio no era hueco, era cornisa. Después, Nico apoyó la frente en el hombro de Sergio como quien dice presente en una lista nueva. Sergio le acarició la nuca con 2 dedos, una ráfaga. Nada más. Eran 2 hombres aprendiendo a cuidar y a decirlo sin romperse. El turno siguiente trajo una de esas escenas que por fuera parecen trámite y por dentro te cambian. Una llamada por ruido en un tercer piso se convirtió, al llegar, en preocupación real. Una mujer lloraba detrás de la puerta, sin abrir. No me pasa nada, solo no quiero molestar, decía. Nico se puso en cuclillas, habló con su tono de vecino, no de autoridad. Sergio pidió apoyo sanitario y se sentó en el suelo, espalda a la puerta, como quien dice no te dejo sola. Cuando al fin abrieron, resultó que aquello no requería detenciones ni aspavientos, requería tiempo, escucha, derivación. Lo hicieron sin teatro y con método. Bajaron las escaleras en silencio. No sé si es esto lo que tenía en la cabeza cuando soñaba con ser policía, dijo Sergio, en el portal. Yo sí, dijo Nico. Tenía exactamente esto. Hacer bien cuando no mira a nadie. Pausa. Y me gusta que lo hagamos juntos. Volvieron al coche, apuntaron la intervención, se quedaron un minuto sin arrancar. Había días en los que el mundo se ordena de golpe, otros en los que lo único que puedes hacer es no desordenarlo más. Ese fue de los segundos. Ahí, en esa clase de días, el corazón confirma si lo que dijiste en la cocina sigue en pie. Seguía. Los rumores tardaron poco en enterarse de que algo, podía haber entre ellos. No por una indiscreción, sino por esa habilidad del pasillo para leer a su gente. Hubo un comentario suelto, uno solo, que olió a broma pesada. No llegó a más porque no se alimentó. La teniente Morales, que pisa fuerte, reunió a su equipo la semana siguiente para hablar, en general, de respeto y límites. Nada de chascarrillos sobre vida personal, nada de jugar a adivinar con quién sale quien como si fuera un pasatiempo. Aquí estamos para servir y proteger. Empieza por cómo nos tratamos, dijo. Y sin más, cada quien a lo suyo. Había quedado claro. Eso no impidió que los amigos hicieran lo que hacen los amigos, acompañar. Mario, el veterano, invitó a Sergio a un café, y después de comentar fútbol con aburrida intensidad, dejó caer. Si alguna vez necesitas hablar de algo que no tenga que ver conmigo, sabes dónde encontrarme. Gracias, dijo Sergio, que no necesitaba más detalles. Clara, administración con sentido común, interceptó a Nico con 2 sobres de azúcar. Te los doy por si te gustan las cosas con dulzor, dijo, y guiñó con una discreción que no necesitaba traducción. Nico sonrió. Había cuidado en el aire. Así sí. Una tarde libre, cumplieron la promesa del descampado. El cielo tenía una luz de invierno claro. Las farolas viejas levantaban sus cabezas como dinosaurios amables. Nico llevó la cámara. Sergio llevó termos con café y 2 mantas finas. No posaron. Caminaron, se contaron chorradas de infancia,
Discutieron si una nube tenía forma de pájaro o de bocadillo de cómic. Nico hizo 2 fotos. Una, a Sergio mirando al suelo donde la hierba se abría paso. Otra, a la sombra de ambos alargándose en el cemento. Esa me gusta, dijo Sergio, señalando la sombra. A mí también, respondió Nico. Tiene algo de promesa sin fecha. Y de presente con calma, completó Sergio. De regreso, pararon en una panadería. Una pareja mayor discutía, divertida, por si llevar pan grande o pequeño. Sergio eligió el mediano. Nico pagó y añadió 2 napolitanas como quien aporta una exageración a la realidad. Ricos, anunció, con solemnidad de domingo. Ricos, repitió Sergio. Y guardaron las napolitanas para después. Hay dulces que funcionan mejor en casa. El hablar con quien hay que hablar se completó con una visita a recursos humanos, no para pedir permiso a nadie sobre su vida, sino para informar a quien corresponde que existía una relación sin impacto en el servicio, por transparencia. El técnico que los atendió agradeció el gesto y recordó, con profesionalidad amable, las normas. En el trabajo, nada de muestras de afecto, evitar patrullar juntos en asuntos sensibles cuando sea posible, prioridad absoluta a la seguridad. Lo sabemos, dijo Sergio. Lo practican, añadió el técnico, que, al parecer, también veía, o le contaban, cómo trabajaban juntos. Con esa gestión hecha, el alivio creció. No había que esconder. Había que cuidar y cumplir. Con el paso de las semanas, lo que al principio parecía un secreto a voces se volvió paisaje. Volvieron a patrullar a veces juntos, a veces no. Funcionó. Siguieron resolviendo pequeñas cosas con eficacia silenciosa. Y fuera del trabajo, se hicieron la vida en su versión tranquila. Un cine los miércoles si el turno lo permitía. Un paseo con los cascos compartidos. Un sábado a mediodía en el que Nico le presentó a su hermana y la hermana, que tiene doctorado en intuición, dijo, por fin. También hubo días torcidos, un mal sueño, un comentario con mala idea, un partido que se pierde feo. Y aprendieron a no arreglarse como si fueran expedientes. Un abrazo en el rellano, una siesta de 2 con la ventana abierta, un estoy contigo que salva. Una madrugada, cuando la ciudad decidió ponerse en modo ruido, recibieron un aviso de esos que tensan los músculos. Un coche mal detenido en un arcén, luces de emergencia de otro vehículo, gente alrededor. No era un choque grave, pero sí confuso. Ahí, en esa niebla de lo incierto, confirmaron por qué eran equipo. Nico ordenó el espacio con señales claras, Sergio se paró curiosos con voz baja que no ofende. Ambos priorizaron lo que tocaba. Al final, todo fue menos que lo que parecía. En el asiento del patrullero, con las manos un poco temblando de adrenalina en retirada, Sergio miró a Nico y dijo: si algún día dudo, recuérdame este momento. No te va a hacer falta, respondió Nico. Pero te lo recordaré igual. El sol apareció detrás de un edificio como si hubiera estado esperando su música de entrada. La radio bajó medio punto. El turno se acababa. Faltaba entregar el parte, colgar los chalecos, decidir si café o cama. En la esquina de siempre, Sergio detuvo un segundo el paso. Hay una cosa, dijo, casi en susurro, como si nombrarla pudiera espantarla. No sé cómo te suene. Nico esperó. Estoy enamorado, dijo Sergio. No del uniforme junto al mío, ni de la idea de estar a salvo en tu coche. De ti. De las personas que haces sitio cuando no queda sitio, de tus silencios con brújula, de cómo dices gracias al que no espera recibirla. Se rió. Y de tus napolitanas a deshora, vale. A Nico se le movió algo por dentro, no como terremoto, como quien encaja una pieza que llevaba semanas buscando. Yo también, dijo. Y me gusta que lo digas aquí, con los chalecos en la mano y el café malo esperándonos. Es el lugar correcto. Se acercó un paso, ahí, donde la cámara de la puerta no llegaba y el pasillo era humano. Y me gusta que lo digas sin miedo. No hubo beso. No hacía falta.
Hubo un gesto que solo ellos sabían traducir. Nico tocó con los nudillos el borde de la placa de Sergio, muy suave. Sergio apoyó la frente un segundo en el hombro de Nico. Presencia. Respeto. Cuidado. Hoy duermes en casa, dijo Nico. Hoy duermo en casa, confirmó Sergio. Mañana, mercado, propuso Nico. Mañana, aburrirnos juntos, cerró Sergio. Meses después, a Clara, sí, la de administración, la que reparte sobres y rescata grapadoras, le llegó un correo sin firma con una foto impresa y una nota de rotulador, para la sala de descanso. Recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos. La foto, blanco y negro, mostraba 2 termos y 2 vasos en la encimera de la sala común, con un rayo de sol colándose por la ventana. Nadie salía en la imagen. Salía el sitio. Clara la colgó en el tablón. La gente pasaba, la miraba un segundo, sonreía. El turno de la tarde se sirvió café, y sin saberlo, honró con ese gesto lo que 2 compañeros cuidaban sin titulares. Nico y Sergio, aquella misma tarde, entraron a la sala, se miraron un segundo, no dijeron es nuestra. No hacía falta. Tomaron café. Y volvieron a lo suyo. Patrullar, escuchar, hacer sitio. Si alguien, fuera de la comisaría, les preguntara cómo empezó todo, quizá no contarían la escena de la sala de guardia, ni el despacho de la teniente, ni el descampado. Dirían esto: empezó porque nos hicimos bien en lo pequeño. Porque el trabajo, en vez de robarnos, nos ordenó. Porque nos dimos tiempo, para hablar, para callar, para preguntar de verdad. Y ninguna sirena nos obligó a correr ahí donde la vida necesitaba paz. Y terminarían con la regla que acordaron la primera semana y que, con el tiempo, se volvió brújula. Dentro, servir y proteger. Fuera, cuidarnos y vivir. El amanecer siguió oliendo a pan y a frenos tibios frente a la comisaría. En ese olor cabían un patrullero, 2 termos, una fotografía en un tablón y una historia sin estridencias que había elegido, todos los días, el camino más difícil y más sencillo a la vez, hacerlo bien. Y eso, para ellos, era todo lo que hacía falta.